Cale dijo que Brendan pensó que sería sanador. Esa fue la palabra que usó, sanador. Me quedé callada un momento. Luego le di las gracias, no porque le creyera, sino porque una parte de mí quería creer que aún era parte de algo, que seguía siendo madre, que todavía me querían. Brendan no me llamó él mismo. Envió un mensaje más tarde esa noche con solo 2 palabras: no puedo esperar. Así que empacé una bolsa ligera, por si acaso. Llevé mi bufanda color lavanda, la que me regaló mi esposo en nuestro último viaje juntos antes de que falleciera. Empaqué caramelos de jengibre, una pluma y mi cuaderno de cuero. No había escrito en semanas, pero tal vez tendría ganas de hacerlo. Vinieron a recogerme a la mañana siguiente en el auto de Cale. Ella llevaba un vestido amarillo suave y una bufanda atada al cuello con elegancia, como una azafata de una película antigua. Brendan estuvo en su teléfono casi todo el camino. No hablaba mucho, solo asentía cuando le preguntaba sobre el trabajo. Sus ojos se veían cansados. La estación de tren era pequeña, escondida detrás de una tienda de alimento cerrada. Olía a madera vieja y a lluvia lejana. Solo había unos pocos pasajeros, una pareja con un niño pequeño, un hombre con overol leyendo un libro de bolsillo. Cale me entregó un termo con té de manzanilla y me dijo que tenían que revisar algo con el agente de boletos. Sonrió, me besó en la mejilla y se alejó con Brendan hacia el otro extremo del andén. Me senté en la banca mirando cómo brillaban los rieles bajo el sol. Esperé, y luego esperé más. No regresaron. Ese momento se estiró. Primero 10 minutos, luego 20. Entonces me puse de pie. Caminé hacia donde habían desaparecido y no encontré a nadie. Solo una pequeña nota doblada pegada debajo del banco. Decía: si todavía tiene la mente clara, encontrará el camino de regreso. Y así, todo cambió. El papel se sentía delgado en mi mano, demasiado liviano para cargar con el peso de lo que decía. Me quedé ahí en el andén, las palabras asentándose en mi pecho como piedras. Si todavía tiene la mente clara, encontrará el camino de regreso. Lo leí una vez, luego otra. Mis dedos se apretaron alrededor del papel, pero no lo rompí. Lo doblé lentamente como si fuera algo sagrado, no porque mereciera reverencia, sino porque era una prueba. Prueba de que no había imaginado lo que acababan de hacerme. La estación estaba en silencio, solo se oía el leve chirrido del tren alejándose. Mis ojos recorrieron el estacionamiento, esperando ver su auto aún allí. No estaba. Así, de pronto. Sin teléfono, sin bolso, solo yo. Un termo de té y mi bufanda. Regresé al interior de la estación. Apenas era una habitación, 2 bancas, un tablón de anuncios con folletos desteñidos, una máquina expendedora parpadeando en rojo. El encargado había salido a almorzar. No había a quien preguntar, nadie a quien decirle en voz alta lo que acababa de pasar. Me senté un momento, luego me puse de pie, luego me senté de nuevo. Mis rodillas tenían ese hormigueo que aparece cuando estoy abrumada, no por caminar, sino por reprimir la emoción durante demasiado tiempo. Respiré hondo, no para calmarme, sino para anclarme. No estaba confundida. No estaba perdida. Me habían abandonado. Salí. El sol había cambiado. Lo que antes era cálido ahora se sentía hueco. Seguí la carretera principal que salía de la estación. La grava se convirtió en una acera agrietada. La acera se transformó en tierra. Caminé. Las millas se desdibujaron. Las casas se fueron haciendo más escasas. El paisaje se extendía ancho como las páginas de un libro olvidado. Para cuando el sol comenzó a bajar, mis piernas temblaban. Me detuve cerca de una gasolinera verde desteñida que parecía no haber tenido clientes en horas. Me apoyé contra la pared lateral, respirando por la nariz, presionando la palma de mi mano contra el pecho. Una camioneta se detuvo junto a la bomba, y bajó un hombre con camisa de franela y llaves en la mano. Se movía despacio, como si sus articulaciones fueran más memoria que movimiento. Me miró de reojo, no dijo nada, solo asintió, y luego comenzó a llenar el tanque. Al pasar junto a mí para entrar a la tienda, se detuvo. Podía sentir que me observaba, pero no con lástima, más bien con reconocimiento. ¿Eres de por aquí?, preguntó con voz tranquila. No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos y simplemente dije: me dejaron en la estación. Él asintió de nuevo. La conozco.
Trabajé allí antes de que recortaran horarios. ¿Necesitas que te lleven a algún lugar? Me detuve, luego dije. Sí. No porque confiara en él completamente, sino porque ya no me quedaban más opciones en las que confiar. Abrió la puerta del pasajero para mí. Subí. No hizo preguntas, solo encendió el motor y dejó que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Y por primera vez desde la mañana, no me sentí invisible. Aún no estaba en casa. Pero ya no estaba quieta. La camioneta avanzaba con firmeza por la carretera rural estrecha, la luz de la tarde proyectando sombras largas sobre el tablero. Me recosté en el asiento, agradecida por el calor que salía por las rejillas de ventilación. Me dolían las piernas. Me ardía la espalda por las horas de caminata, pero mi mente estaba más clara que en días. El hombre a mi lado dijo que se llamaba Harold. No dio más detalles, y yo no pregunté. Había algo reconfortante en el silencio entre nosotros, como si fuéramos dos personas que entendían que a veces las palabras solo estorban a la verdad. No tomó la autopista. En cambio, siguió caminos secundarios bordeados de pasto alto y postes de cerca antiguos, inclinados como hombres cansados. Noté la forma en que conducía con cuidado, como alguien que conocía cada curva y cada bache por años de repetición. Cada pocos minutos, me miraba de reojo, sin girar la cabeza, solo lo suficiente para comprobar si seguía respirando, si seguía presente. Eventualmente, le dije mi nombre. Ella nena. Él asintió como si ya lo supiera. Para cuando llegamos a su casa, el cielo empezaba a oscurecer. Era un lugar modesto, escondido detrás de una fila de robles desnudos. El revestimiento estaba desgastado, y los escalones del frente crujían bajo mi peso. Abrió la puerta para mí. Me dejó sentarme en el viejo sillón reclinable cerca de la ventana y desapareció en la cocina. Cuando regresó, me entregó una taza de café negro y un sándwich envuelto en papel encerado. Comí despacio. Cada bocado me recordaba que no había comido desde la mañana. No presionó para obtener detalles. Solo me dejó estar. Más tarde, preparó una cama plegable en la habitación de huéspedes. Sin preguntas, sin sermones, solo amabilidad. No dormí mucho esa noche. La habitación olía ligeramente a cedro y polvo. Me quedé allí escuchando el viento moverse entre los árboles afuera. En el silencio, mi mente repasaba las piezas una y otra vez. El teléfono que dejé, las excusas murmuradas, la nota de papel, el coche que desapareció. No había malentendidos, ni confusiones. Esto había sido deliberado. A la mañana siguiente, Harold me llevó a casa. No dijimos mucho. Dejó que la radio llenara el espacio, con una guitarra suave acompañada de una voz constante que hablaba de nieve en el pronóstico. Cuando entramos en mi entrada, dudé antes de bajar. La puerta principal parecía sin cambios, pero todo lo demás se sentía diferente, como si me acercara a una casa a la que ya no pertenecía del todo. No ofreció consejos, solo me entregó una nota doblada con su número de teléfono y dijo: si alguna vez necesitas a alguien que recuerde lo que realmente pasó, aquí estoy. Asentí y bajé. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Abrí la puerta principal y la empujé. El aroma de mi difusor de lavanda se había desvanecido. El espejo del pasillo estaba manchado. Las sillas de la cocina estaban ligeramente movidas. Sutil, pero lo suficiente como para decirme que alguien había estado allí con intenciones que no tenían nada que ver con limpiar o ayudar. Fui a mi dormitorio. Uno de los cajones estaba entreabierto. Dentro, mis carpetas de documentos estaban desordenadas. Mis poderes notariales, formularios de apoderado médico. Cosas que habían estado en su sitio durante años ahora estaban revueltas. Algunos papeles faltaban, otros parecían reemplazados. La caja fuerte del armario seguía cerrada, pero noté arañazos cerca de la cerradura. No eran profundos, pero eran recientes. Me senté lentamente al borde de la cama. La tetera silbaba débilmente desde la cocina. Yo no la había encendido. Algo había cambiado. Ya no solo me habían dejado atrás. Me habían convertido en objetivo. Y ahora debía decidir si quedarme en silencio o empezar a prepararme para lo que sospechaba que venía. Cuando Harold se detuvo en mi entrada, el aire se sentía diferente. No era solo la brisa fresca o el cielo nublado. Era algo en mis huesos, algo que no encajaba.
Le agradecí de nuevo y bajé de su vieja camioneta con un silencio pesado entre los dos. No hizo preguntas, solo un pequeño asentimiento antes de alejarse. La luz del porche estaba encendida. Eso era extraño. Siempre la apago antes de salir. Por dentro, todo parecía en su lugar a primera vista. Pero a medida que me adentraba más, algo empezó a incomodarme. El olor. Estaba demasiado limpio. Un aroma químico a limón flotaba en el aire. No usaba esa marca de limpiador desde hacía años. Mi aceite de lavanda habitual había desaparecido. Mi alfombra estaba ligeramente movida, como si alguien hubiera intentado colocar algo en su sitio de nuevo. Fui a mi estudio. El cajón que siempre mantenía cerrado con llave, el que contenía documentos legales y papeles personales, tenía arañazos cerca de la cerradura. Apenas visibles, pero había vivido lo suficiente para saber lo que eso significaba. Lo abrí lentamente. Los documentos seguían allí, al menos los que esperaba. Pero el sobreetiquetado como escritura de la propiedad, Casa Westbrook, había sido movido. No faltaba, pero se había sido manipulado. Una página estaba ligeramente doblada hacia atrás. El sello estaba suelto, aunque no roto. Mi ritmo cardíaco estaba calmado, curiosamente estable. Coloqué el sobre mi escritorio y encendí mi vieja computadora de escritorio. Mis manos se movieron por reflejo. Abrí mi aplicación bancaria. Preguntas de seguridad. Contraseña. Verificación en 2 pasos. Ahí estaba. Un nuevo nombre listado bajo los permisos de acceso. Cale M. Gibbons, añadida hace 3 días. Mis dedos se detuvieron sobre el mouse. Hice clic en la sección de actividad reciente. No había habido transferencias aún, solo se había concedido el permiso. Pero eso ya era suficiente. Ninguna llamada, ninguna discusión, ninguna carta firmada por mí. Ese nombre no debería estar ahí. Cerré la laptop. Me senté en el sillón junto a la ventana, el que siempre usaba para leer. La casa estaba en silencio, pero ya no me sentía en casa. No realmente. Pensé en la forma en que Cale me miró la semana pasada, en cómo colocó lentamente su mano sobre mi brazo y sonrió con demasiada simpatía. El tipo de simpatía que la gente ofrece justo antes de enviarte a algún lugar tranquilo, lejos. Me quedé ahí casi 1 hora, viendo cómo el viento jugaba con el viejo arce del exterior. No lloré. No caminé de un lado a otro. Ni siquiera me enojé. Solo respiré. Respiraciones profundas y constantes. Luego me levanté, fui al armario del pasillo y bajé mi vieja bolsa de viaje. La abrí lentamente y puse dentro un cuaderno nuevo, una pluma y el teléfono desechable que compré el otoño pasado después de que Cale mencionara cambiarme a un plan familiar. Pensó que lo había tirado. No lo hice. Cerré la bolsa con cierre y la coloqué bajo mi cama. Esta noche descansaría. Pero mañana comenzaría. A la mañana siguiente me levanté temprano. El aire estaba cargado con una tensión silenciosa, como el cielo antes de una tormenta. Preparé té, me senté en el mismo sillón junto a la ventana y abrí el cuaderno nuevo que había colocado en mi bolsa de viaje la noche anterior. Página 1, esquina superior. Escribí la fecha. Luego comencé, no con frases largas, solo con hechos. Cortos, directos, tranquilos. Luz del porche encendida al llegar. Cerradura rayada. Sello del sobresuelto. Acceso a cuenta bancaria cambiado. Cale M. Gibbons añadida. Cada entrada tenía su propia línea. Limpias, sin emoción, como las notas que tomaría una enfermera al registrar los signos vitales de un paciente durante una lenta decadencia. 1 hora más tarde, escondí el cuaderno debajo de una tabla suelta en el pasillo. Ya había usado ese escondite antes. Nadie lo conocía excepto Daniel y yo. Hace años. Sentí un destello de calor al recordar su confianza. Luego se desvaneció. Esa tarde, Brendan llamó. Su voz tenía la misma suavidad desgastada que recordaba de su infancia, como si siempre estuviera pidiendo disculpas por adelantado. Preguntó si necesitaba algo. Le dije que estaba bien. Dijo que tal vez pasaría al día siguiente solo para ver cómo estaba. No pregunté por qué. Le di las gracias y colgué. Al día siguiente, llegó alrededor de las 4. Trajo sopa, se sentó torpemente en el sofá mientras yo me movía lentamente por la cocina. Me alegra que estés de vuelta y a salvo,
Mamá, dijo, con la mirada baja. Asentí, sin mirarlo directamente. Gracias. Preguntó sobre el viaje. Respondí con palabras vagas. Luego me detuve a mitad de guardar las cucharas y dejé que el silencio se extendiera. Kale ha estado preocupada por ti, dijo finalmente. Me giré, lo miré con una dulzura que había practicado antes frente al espejo. Es amable, dije, y luego volví al cajón. Se fue después de 20 minutos. Esperé hasta que el sonido de su coche desapareciera, luego fui a la puerta principal. Había colocado una pequeña pegatina justo detrás del marco esa misma mañana. Estaba despegada. Alguien había revisado la cerradura desde fuera. Esa noche, vino Kale. Trajo pan de plátano, aún tibio. Extrañaba nuestras charlas. Sonrió. Le devolví la sonrisa, despacio. Yo también. Nos sentamos en la cocina. Compartimos una charla ligera. Me preguntó si había recordado tomar mis vitaminas. Asentí. Luego, mientras iba por más té, la observé con el rabillo del ojo. Su mirada se desvió hacia el pasillo, hacia donde estaba el armario de los abrigos, el mismo donde antes solía guardar mis documentos de viaje. Dejé caer una cuchara intencionadamente. Al agacharme para recogerla, la vi levantarse ligeramente, dar un paso hacia el pasillo. Se detuvo, se rió suavemente y volvió a sentarse. Más tarde esa noche, abrí el cuaderno de nuevo. Visita de Brendan. Sopa. Evita el contacto visual. Miró hacia el armario. Distraída cuando está sola. Luego cerré el cuaderno y lo aseguré. No me dormí de inmediato. Me senté en la cama, respirando lento, escuchando el zumbido del refrigerador al fondo del pasillo. Cada detalle importaba ahora, no porque tuviera miedo, sino porque finalmente había decidido que no permitiría que esta obra se representara sin guión. Y esta vez, yo lo estaba escribiendo. A la mañana siguiente, abrí el armario y saqué mi vieja grabadora. Estaba polvorienta, de esas que hay que presionar grabar y reproducir al mismo tiempo para que funcionen. La probé con una batería nueva. Todavía funcionaba. El suave clic y zumbido mecánico me resultaron extrañamente reconfortantes. La dejé cargando en la esquina, bajo una toalla doblada, en la habitación de invitados. La misma habitación a la que Kale solía entrar cuando decía que quería ayudarme a organizar papeles. Siempre se ofrecía, siempre insistía en que quería ayudar. Dejé de creer eso hace meses. Me movía más despacio esos días, no por debilidad, sino por estrategia. Dejaba que las tazas tintinearan un poco en mis manos. Dejaba mis pensamientos a mitad de una oración. Fruncía el ceño por momentos. Perdía llaves a propósito. Kale lo notó. Has estado un poco olvidadiza últimamente, ¿no es así? Dijo con dulzura una tarde mientras me ayudaba a rellenar la lata de té. Sonreí débilmente. Sí. Ella me tomó la mano con cariño. Nos pasa a todos, mamá. Esa noche, hice otra entrada en mi cuaderno. Kale volvió a mencionar la memoria, tono suave, evaluando reacción. Empecé a mantener un pequeño calendario junto al refrigerador. Escribía citas que no existían, reuniones con personas con las que no hablaba desde hacía años. Dejaba notas para mí en lugares extraños. Una vez pegué un recordatorio para apagar la estufa en el espejo del baño. Kale lo vio. 2 días después. Pareció preocupada, luego compuesta. Le tomó una foto a la nota cuando pensó que yo no la estaba viendo. Estaba funcionando. El viernes, la invité a tomar el té. Llegó con un nuevo planificador para mí. Dijo que me ayudaría a llevar un mejor control de las cosas. Dentro había un folleto sobre servicios de apoyo para adultos mayores. Lo acepté con un gesto de cabeza, luego me excusé para ir a la cocina, donde la grabadora estaba oculta bajo el cajón de la estufa. Más tarde, cuando escuché la grabación, oí su voz decir: Brendan y yo solo queremos que esté segura. Una vez que presentemos los papeles, será temporal. Lo mantendremos en silencio. ¿Presentar papeles? ¿Qué? Rebobiné la cinta. La escuché de nuevo. Su tono era paciente, pero firme. Estaban preparando algo. Copié el audio en una USB, la etiqueté como visita de junio, y la escondí dentro de una vieja caja de costura, la misma que ella me había regalado hace 2 Navidades. La ironía no se me escapó.
Esa noche, releí mis entradas. Los patrones comenzaron a emerger. Cada visita, cada mirada fuera de lugar, cada vez que Cale me ayudaba con el correo o a organizar mis archivos, todo sumaba a algo mayor que una simple sospecha. Escribí 3 páginas más. Escribí sobre los silencios extraños de Brendan, los cambios en su tono. La forma en que me observaba ahora, no con cariño, sino con cálculo. Luego apagué las luces y me senté en la oscuridad, escuchando solo mi propia respiración. Ya no solo estaba reaccionando. Estaba preparando. El domingo por la tarde, invité a Cale nuevamente a tomar el té. El sol entraba a raudales por las cortinas de la cocina, cálido y engañoso. Preparé manzanilla con un toque de lavanda, como a ella le gustaba, y puse 2 galletas de jengibre en un plato de porcelana que no usaba desde hacía años. Todo se sentía medido. Entró alegre, su voz empalagosa, como la que usaba con sus alumnos. Escuché con atención mientras hablábamos. Mis ojos no se apartaban de su rostro. Comentó lo tranquilo que se sentía el ambiente de la casa, lo bonito que era que aún tuviera una rutina. No sabía que ya había colocado la grabadora debajo del cojín del sillón frente a ella, el que siempre usaba. Hablamos de cosas ligeras, del trabajo de Brendan, de un estudiante suyo que le llevó una flor. Luego volvió a mencionar el planificador. He comenzado a registrar algunas cosas por ti, dijo, con los dedos rozando el borde de su taza de té. Oh, solo pequeños detalles. Citas médicas, renovaciones. Brendan y yo podríamos ayudarte a manejar tus citas pronto. Hay un proceso para eso. Sus ojos no se apartaban del borde de la taza cuando lo dijo. Suena importante, dije suavemente. Ella asintió, y como si no fuera nada, lo soltó. Ya hemos comenzado a presentar para la tutela temporal. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Es lo mejor para ti. Sentí que mi corazón se ralentizaba, no que se aceleraba. Había ensayado ese momento en mi mente. Asentí lentamente, tomé un pañuelo y fingí secarme la nariz. Ella extendió la mano y volvió a tomar la mía. Siempre con esa autoridad gentil. Más tarde, cuando se fue, recuperé la grabadora. La reproduje una vez. Luego otra. Su voz era clara, calmada, como si hablara de la lista del supermercado. Las palabras estaban ahí. Ya hemos comenzado a presentar. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el cuaderno abierto, mirando la frase que acababa de escribir. Luego, hice algo que no había hecho en más de 5 años. Tomé el teléfono y marqué a Martha Ritz. Respondió al segundo timbrazo. Su voz era firme, estable, tal como la recordaba de nuestras clases de yoga. Le recordé quién era. Se rió, recordando la vez que me caí haciendo la postura del árbol y le eché la culpa a la corriente de aire. Pero cuando le conté lo que estaba pasando, su tono cambió. ¿Tienes documentos?, preguntó. Tranquila, pero directa. Sí. ¿Y grabaciones? Bien. No los enfrentes. Empezaremos con un congelamiento. Al día siguiente, me reuní con Harold en el restaurante local. No habíamos hablado mucho desde el día en que me llevó de regreso desde la estación, pero su presencia había quedado conmigo. Escuchó sin interrumpirme, luego asintió una vez y empujó su plato a un lado. Tengo una caja fuerte extra en casa y una llave de repuesto. Le entregué la memoria USB, el cuaderno y un sobresellado con mi testamento más reciente. Los guardó en el bolsillo de su abrigo sin hacer ningún comentario, luego sirvió más café y habló sobre el clima. No hubo drama, ni voces elevadas, solo 2 personas moviendo piezas en su lugar. Y por primera vez en semanas, dormí toda la noche. Me reuní con Marta en una sala tranquila del centro legal para adultos mayores en el centro. El edificio olía a cera de madera y papel viejo, familiar, reconfortante. Llevaba su blazer gris y zapatos bajos como si fueran su armadura, pero cuando me vio, su expresión se suavizó. Le entregué la USB, el cuaderno y una copia impresa de mi testamento. Me preguntó si tenía una copia de respaldo. Asentí. Harold tenía una segunda copia. Nos sentamos una frente a la otra mientras ella abría un bloc legal y comenzaba a tomar notas. Le conté todo, desde la estación de tren, la nota, los papeles faltantes, el tono calmado de Cale cuando habló de la tutela.
Marta apenas parpadeó. Solo escribía, subrayaba y asentía. Abuso coercitivo a personas mayores, dijo en voz baja. Es más común de lo que crees. Especialmente con un hijo bien intencionado y una nuera estratégica. Me mostró un formulario legal llamado Medida de Protección Preventiva. Estaba diseñado para casos en los que alguien sospecha que otros planean anular su autonomía. No era una acusación. Simplemente congelaba movimientos, impedía que alguien obtuviera control hasta que se realizara una audiencia. Lo firmé. Su mano firme sobre la mía cuando dudé por un segundo. Presentaremos esto bajo sello. Brendan y Cale ni siquiera sabrán que existe hasta que intenten actuar. Le di las gracias. Ella restó importancia con la mano y me recordó mantener mis rutinas como siempre. Hacerle sentir que nada había cambiado. De vuelta en casa de Harold, me quedé en la habitación de huéspedes, que olía levemente a jabón de pino y relojes antiguos. Nunca hizo preguntas. Solo se aseguró de que tuviera té caliente por la noche y avena por la mañana. Guardaba mi caja fuerte en su taller. Noté que había agregado una cerradura nueva en la puerta trasera. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, Brendan llamó. Su voz era alegre, despreocupada. Preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo. Luego mencionó que Cale había organizado una reunión con alguien del banco para revisar algunas cosas. Le dije que agradecía su preocupación, que confiaba en su juicio. Eso es bueno, mamá. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. A la mañana siguiente, Marta me llamó para confirmar que la fecha de la audiencia había sido fijada, en silencio, en privado, para dentro de 3 semanas. Hasta entonces, debía mantenerme callada, actuar despacio, parecer insegura cuando preguntaran, decir gracias cuando trajeran sopa, dejar que creyeran la narrativa que habían escrito para mí. Y eso hice. Fui a un brunch con ellos ese fin de semana. Me senté frente a Cale mientras le contaba a Brendan sobre planear un viaje a la playa. Me reí de sus historias sobre sus alumnos y pregunté por el jardín. Más tarde esa noche, la vi cerca del pasillo, mirando otra vez hacia mi oficina. Le ofrecí té. Lo rechazó. Dijo que estaba cansada. Sonreí y la dejé ir. Esa noche, regresé a casa de Harold y me senté en silencio. No estaba enojada. Ya ni siquiera me sentía triste. Me sentía firme. Las piezas se estaban moviendo. Y ellos ni siquiera sabían que el tablero había cambiado. Brendan llegó justo después del mediodía sin avisar. Acababa de regar los helechos del porche cuando escuché el sonido familiar de sus neumáticos sobre la grava. Por un momento, pensé en no abrir la puerta, pero me sequé las manos y lo hice. Estaba allí, con un polo impecable, sosteniendo una bolsa de papel de la panadería que solía gustarme. Sonreía, pero su sonrisa era forzada. Sus ojos se deslizaban más allá de mí hacia el interior de la casa. Me hice a un lado, dejándolo entrar. Nos sentamos en la sala del sol, donde la luz era suave y tranquila. Comenzó con una charla ligera. ¿Cómo estaba Harold? Si había visto florecer las hortensias. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Me preguntó si últimamente me había sentido olvidadiza. Dijo que Cale mencionó que había perdido mis llaves un par de veces. Le dije que sí, una vez, pero que las encontré justo después. Asintió, como si eso confirmara algo. Luego preguntó si recordaba el código de acceso a mi banca en línea. Lo miré durante un largo rato antes de responder. Le dije que lo había escrito en algún lugar, que no lo recordaba de memoria. Su expresión no cambió, pero se relajó un poco. Cambió de tema otra vez. Mencionó que Cale había estado en contacto con alguien del banco para simplificar las cosas, por si acaso alguna vez necesitaba ayuda para gestionar los pagos diarios. Su tono era casual, pero las palabras estaban ensayadas. Le pregunté si todo estaba bien de su parte. Dudó, luego dijo que el trabajo estaba inestable, que el mercado estaba cambiando, y que no sabía cuánto tiempo más duraría su puesto actual. Ahí estaba, la grieta. Asentí lentamente. Dije que entendía que eran tiempos difíciles. Sonrió con un tipo de alivio agradecido. Luego me dijo, con suavidad, que él y Cale estaban hablando con un asesor sobre planificación futura, que tal vez llegaría algo de papeleo por correo, y que no me alarmara. Le pregunté si era sobre mis directrices médicas. Dijo que sí, entre otras cosas.
Dijo que era solo para poder ayudarme si algo sucedía. Usó la frase, actuar en tu mejor interés. Ese fue el momento en que todo quedó claro. Brendan, mi hijo, había cruzado la línea. No porque quisiera hacerme daño, sino porque se había convencido de que yo necesitaba protección. O tal vez se había convencido de que no me daría cuenta. Después de que se fue, me quedé un rato en silencio. No lloré. No sentí rabia. Lo que sentí fue distancia. Una distancia callada, dolorosa, que había crecido lentamente con el tiempo y ahora estaba completa. Él no vino a visitarme para saber cómo estaba. Vino a medir mi capacidad, a calcular cuánto faltaba para poder avanzar. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Marta desde el teléfono de Harold. Le dije que necesitábamos acelerar el proceso, porque Brendan ya no estaba confundido. Ahora era cómplice. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, ya estaba empacada antes de que saliera el sol. No llevé mucho. Solo una maleta, mis cuadernos, una memoria USB y una pequeña bolsa de lona con mi acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social y la carpeta que Marta me había indicado resguardar. Dejé el resto. La casa, los muebles, la porcelana que Cale siempre odió. Todo quedó atrás como un caparazón viejo que ya no necesitaba. Harold me recogió poco después de las 7. No preguntó a dónde íbamos. Solo asintió cuando subí a su camioneta y dijo que el café estaba caliente. Condujimos hacia el norte, más allá del límite del condado, hacia un vecindario tranquilo donde él había vivido con su difunta esposa. Su hermana había conservado la casa para almacenaje, y ahora era mía, al menos por un tiempo. Una pequeña casa de un solo piso con cortinas descoloridas y pisos que crujían, pero estaba limpia, segura, anónima. Lo primero que hice al abrir la puerta fue colocar el cuaderno en el cajón junto a la cama. Presioné la llave contra mi palma antes de guardarla en mi bolso. Luego me senté y llamé a Marta. Ella ya había preparado los documentos judiciales, una petición para congelar todos los cambios legales relacionados con mi patrimonio, una orden judicial contra peticiones de tutela no autorizadas, y un bloqueo temporal al acceso de Brendan y Cale a cualquier cuenta o documento vinculado a mi nombre. Sonaba severo, incluso para mí. Pero luego recordé la cara de Brendan cuando me preguntó por mi memoria. Recordé la voz de Cale cuando dijo que estaba confundida. Recordé la estación de tren. Marta me dijo que no me preocupara. La solicitud se presentaría discretamente. No habría audiencia a menos que alguien la impugnara. Le di permiso para presentarla de inmediato. El resto de ese día transcurrió lentamente. Caminé por la pequeña casa aprendiendo sus sonidos. Encendí una vela en la cocina. Doblé la manta al pie de la cama de invitados. No lloré. Por la tarde, Harold trajo la cena en recipientes de plástico. No dijo nada sobre el plan, solo me pasó una cuchara y sirvió té en una taza descascarada. Nos sentamos uno frente al otro, la radio sonando en voz baja. Se sentía como invierno dentro de una bola de nieve, silencioso, pero lleno. Antes de irse, le entregué una segunda memoria USB. Contenía cada grabación, cada documento, cada página de notas que había recopilado desde el día en que me dejaron en aquella estación. Si algo me pasa, le dije, esto va para Marta. Él asintió. Lo entiendo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí toda la noche. No porque me sintiera a salvo, sino porque había dejado de esperar que ellos me explicaran. Brendan y Cale actuarían pronto. Estaba segura. Pero yo también actuaría. Y esta vez, no sería yo quien quedara desprevenida. El gerente del banco reconoció a Cale de inmediato. Brendan entró detrás de ella, tranquilo y pulcro con su camisa planchada, su expresión impenetrable. Habían hecho una cita a mi nombre. El plan, lo supe más tarde, era simple. Brendan diría que yo tenía problemas para manejar mis asuntos. Cale presentaría una carta solicitando tutela temporal, citando confusión mental y angustia emocional. No era una orden judicial formal, pero estaba disfrazada para sonar como si lo fuera. Lo que ellos no sabían era que Marta ya había enviado una carta certificada al mismo banco 3 días antes. Incluía una orden judicial, una lista de activos protegidos y una notificación formal de que cualquier intento de alterar, transferir o acceder a mis cuentas sin mi presencia física sería considerado ilegal. Así que cuando Cale pidió hablar con el gerente sobre el acceso a la cuenta conjunta,
Se encontró con una respuesta tranquila pero firme. El gerente tecleó en su pantalla, levantó la vista y dijo que la cuenta había sido congelada temporalmente debido a una notificación legal del titular principal de la cuenta. Cale sonrió con rigidez. Intentó redirigir la conversación, insinuando confusión familiar, mi supuesto deterioro cognitivo y la necesidad de una transición fluida. Pero el gerente no cedió. Declaró claramente que un tribunal había emitido medidas de protección y que hasta nuevo aviso, no se permitirían cambios sin mi consentimiento presencial explícito. Brendan permaneció en silencio, la mandíbula tensa. Cale insistió, su voz subiendo apenas. Incluso sacó la carta que habían preparado, colocándola sobre el escritorio como si fuera algún tipo de decreto oficial. El gerente solo negó con la cabeza. No podía hacer nada. Llamaron a seguridad cuando Cale se negó a irse. Brendan murmuró algo sobre un malentendido. Intentó salvar el momento, pero el daño ya estaba hecho. Su plan había fallado antes de siquiera empezar. De regreso en casa de Harold, me senté junto a la ventana mientras Marta me enviaba un mensaje de texto con la actualización. Lo intentaron, escribió, pero la cuenta está completamente sellada. Estás a salvo. No sonreí, no porque no me sintiera aliviada, sino porque por fin entendí algo más profundo que el miedo. No solo intentaron tomar el dinero. Intentaron borrar la línea entre el amor y el control, entre la preocupación y la conquista, entre familia y manipulación. Y ahora se encontraron con lo único que no esperaban: silencio respaldado por la ley. No les dije que me había mudado. Me fui de la casa temprano en la mañana, antes de que la luz cambiara la forma del porche. Llevaba solo una bolsa. Harold me llevó en silencio y no hablamos mucho. El silencio se sentía limpio, como un espacio donde algo finalmente había terminado. Antes de irme, deslicé un sobre debajo de la puerta principal. Dentro, coloqué 3 cosas. La primera era una copia impresa de la grabación de audio, la voz de Cale, clara y fría, hablando de la tutela temporal como si planeara una lista de compras. La segunda era una carta escrita de mi puño y letra. No amarga, solo un relato silencioso de lo que vi, de lo que oí y de lo que decidí. Escribí. El momento en que decidiste que yo no podía tomar decisiones, fue cuando tomé una. Y la tercera era una sola página de mi antiguo diario de yoga. Tenía una cita que subrayé hace años. Cuando creen que eres débil, olvidan que aún recuerdas. Dejé eso como mi última palabra. No hubo anuncio. No hubo escena pública. No hubo confrontación en la sala. Solo silencio. Y una carta sellada. En casa de Harold, empecé a construir pequeñas rutinas otra vez. Guiaba sesiones de respiración tranquila para 2 mujeres de la iglesia cercana. Mantenía las ventanas abiertas. El aire olía distinto allí, más ligero. Marta me avisó que el tribunal aprobó el bloqueo total de cualquier movimiento financiero desde mis antiguas cuentas. Dijo que ahora podía comenzar el proceso de reasignar todo a mi nombre nuevamente. Pero le dije que no. En cambio, redirigí todo a una nueva fundación. Una silenciosa, para mujeres mayores de 60 que necesitaran ayuda para recuperar el control de su dinero, su voz, su aliento. No necesitaba venganza. Necesitaba paz. Y la paz no vino con una disculpa, sino con la decisión de no volver a esperar una. Si alguna vez has sentido que tu silencio fue interpretado como debilidad, o si alguien cercano intentó borrar tu poder con una sonrisa, entonces espero que esta historia te haya recordado que la dignidad no siempre grita. A veces simplemente se marcha suavemente por la puerta, y no regresa. Si esta historia tocó algo en ti, me encantaría leerte. Comparte tus pensamientos, tus historias, o simplemente una palabra silenciosa. No estás sola.